Bienvenidos a nuestra nueva clase de Exploremos el Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre los profetas del Antiguo Testamento, un tema bastante grande y amplio, pero pues que no podemos entrar a observar cada pequeño detalle, sino a tener más bien una vista panorámica. Entonces, ese es el propósito de la clase de hoy, que podamos tener una breve historia del movimiento profético, de toda esta actividad profética que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que podamos identificar en ella los personajes principales con sus características y las situaciones que estaban sucediendo a su alrededor. Entonces, de esta manera vamos a estructurar esta breve historia en tres momentos. Una, desde los orígenes, desde que inicia la historia del Antiguo Testamento, hasta el profeta Amós, quien se considera el primero de los profetas escritores. Luego vamos a tener la segunda parte de esta historia, que sería desde el profeta Amós hasta el destierro. Recuerden que esto del destierro de Babilonia es muy importante para toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver esos profetas que hablaron desde Amós hasta cuando llegó el momento del destierro, y luego vamos a ver qué sucedió con el movimiento profético desde el destierro hasta el final de la profecía, ¿no? Un final entre comillas, porque nosotros sabemos bien que en el Nuevo Testamento este don de profecía sigue vigente y se habla bastante de él en la Carta de Corintios, pero sin embargo hablamos de un fin de la profecía en el sentido de que ya los profetas del Antiguo Testamento, los profetas escritores, cierran su ciclo y dan paso para el nacimiento de lo que es un poco más la literatura apocalíptica, que podríamos decir que ahí entra el libro de Daniel y pues los escritos también posteriores. Así que vamos a ver lo que sucede en la historia. Lo primero que tenemos que saber desde los orígenes hasta el profeta Amós es que nosotros en clases anteriores hablábamos de que el profeta Samuel era el primero de los profetas, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar que en el libro de Génesis, por ejemplo, de Abraham, que se le habla como profeta, Miriam, la familiar de Moisés, ahí también vamos a encontrar al mismo Moisés, Débora, todos estos antes de Samuel, del profeta Samuel, y se habla de ellos como profetas, y es la idea de que no eran propiamente profetas, sino que desarrollaron funciones proféticas. Es decir, lo que sucedió con estos personajes es que personas posteriores a ellas vieron en sus historias, en los hechos que ellos realizaron, labores proféticas, y por eso escribieron e interpretaron sus labores y sus vidas como profeta, como en el caso de Moisés, que se habla específicamente de que él tenía un don y era de que él hablaba con Dios cara a cara. A algunos se les revelaba, pero la conversación y la dinámica de comunicación que tenía Moisés con Dios era mucho más personal, porque la tenía cara a cara. Y en los personajes que les mencionaba, bueno, encontramos ciertas características. Por ejemplo, en Abraham se destaca esa labor profética de interceder. Nosotros vamos a ver esa intercesión de Abraham en Génesis capítulo 15. Encontramos en Miriam ese don profético cuando ella hace el canto de liberación de la salida del pueblo de Egipto, y esto se conecta muy bien con algo que hablábamos la clase pasada, y es que el profeta tiene una conexión con los hechos y con los acontecimientos históricos, y eso es lo que estaba sucediendo con Miriam en ese momento, una relación de estos eventos y de la palabra de Dios, y por eso se habla también de ella como profetisa. Ya luego de estos personajes nosotros vamos a ver en el tiempo de los jueces de Israel que se hablan de tres diferentes grupos de profetas, o no grupos, sino tres. Vamos a encontrar tres profetas. Por un lado encontramos a Débora, que se habla de ella como profetisa, y lo importante de destacar de Débora es que ella muestra una relación bien llamativa e importante de el profeta
con el rey, es decir, con el del profetismo, con la labor política. Ella podríamos ver que es una mediadora de la comunicación entre Dios y el pueblo, donde en el pueblo se incluye al rey. Entonces ahí la encontramos a ella. También luego vamos a encontrar en el tiempo de los jueces ya al profeta Samuel, que el profeta Samuel es bien interesante porque pues primero se le asignan a él también labores sacerdotales como de hacer sacrificios y también era él específicamente ya cuando encontramos en las primeras páginas del libro de Samuel, lo encontramos a él como un personaje donde viene la palabra de Dios directamente a dar un mensaje en ese momento al sacerdote Elí y a toda su familia. Y es ahí donde ya vemos el llamado profético y la labor profética un poco más clara, un poco más específica. Y es por eso que hablamos de Samuel como el primero de los profetas, aún entendiendo de que varias personas en el pasado desarrollaron una labor profética, que incluso el mismo Moisés se le habla como un gran profeta dentro del pueblo de Israel porque también tenía esa comunicación directa con Dios. Pero en Samuel encontramos también que hay una intervención política porque Samuel es el profeta que unge al primer rey de Israel, al rey Saúl, y también quien unge al rey David. Y también ya en esa misma época nosotros vamos a encontrarnos con un grupo que son llamados los grupos de profetas, como si fueran una escuela, un movimiento. Bueno, ellos no sabemos mucho de ellos, no se habla de gran manera sobre estos personajes, pero sabemos que estaban allí, que podrían ser tal vez discípulos del profeta Samuel, o que incluso pueden ser hijos de profetas, y ahí es como se iba formando todo este movimiento. Entonces, esto nos deja listo para que viéramos en el tiempo de los jueces y luego en la monarquía cuál era esa relación de los profetas con el rey. Y esto lo podríamos enmarcar a grandes rasgos porque vamos a encontrarnos con un buen número de nombres en este periodo, tanto de la monarquía hasta el destierro. Nos vamos a encontrar que hay en los profetas, por decirlo así, tres etapas en relación con la monarquía, con los reyes. La primera etapa podríamos decir que consiste en cercanía física y distancia crítica respecto a lo moral. Es decir, los profetas estaban cerca al rey, incluso vivían en el palacio, pero eso no daba a entender de que no tenían una distancia crítica con ellos. Es decir, en el momento en el que ellos tenían que darle una palabra al rey, lo hacían. No era un tipo de servilismo donde por guardar mi lugar no iba a dar la palabra que Dios le daba al profeta hacia el rey. No, ellos tenían su compromiso primeramente directo con Dios. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en dos profetas, Gad y Natán, bien relacionados con David. El profeta Gad se encuentra con David en dos momentos, cuando le dice que vuelva a Judá, y también en el momento en que David hace un censo y él lo acusa por él. Pero más relevante en la historia de David está a su lado el profeta Natán, que nosotros recordamos bien que el profeta Natán estuvo en momentos decisivos del rey. El primero fue para decirle y animarlo a construir el templo que iba a levantar posteriormente su hijo Salomón. Luego, en el episodio de Betsabé y todos los eventos subyacentes de lo que pasó en ese momento, bueno, ahí estuvo Natán y él fue incluso viviendo con el rey, incluso con el temor de decir tal vez el rey me va a matar, pero no importa, él tenía su compromiso con la palabra de Dios y le dijo, hey rey, lo que tú hiciste está mal. Entonces lo encontramos ahí y también vamos a encontrar a este mismo profeta Natán cerca al rey para decirle y aconsejarle de que el sucesor al trono debería ser su hijo Salomón. Entonces vemos que hay una cercanía física, incluso vivían ahí cerca al rey, pero eso no implicaba que se habían vendido al rey, sino que ellos igual mantenían su compromiso con Dios y cuando tocaba
dar un mensaje tal vez incómodo para el rey, bueno, ellos lo hicieron. Ya sabemos también que en lo largo de esta historia vamos a encontrar falsos profetas que una de sus características era hacerle escuchar al rey lo que quería. Pero nosotros estamos acá hablando de esos auténticos profetas que posiblemente estaban cerca al rey, pero que mantenían su compromiso con la palabra que ellos recibían de Dios. Luego, en esta etapas de la relación del profeta con el rey, vamos a encontrar una etapa de lejanía física, es decir, ya el profeta no vive en el palacio del rey, no está muy cerca, sino que hay visitas ocasionalmente. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, en Agías de Silo. Él fue el profeta encargado de este hombre que hablábamos clases anteriores, que era Jeroboam. Él fue el profeta que se encargó en salir al encuentro de Jeroboam y decirle: mira, Dios te va a dar estas tribus, tienes que serle fiel, obediente, y tienes ahí el favor de Dios y Él te va a dar el trono. Pero más adelante en la historia, cuando Jeroboam se desvía del servicio exclusivo a Dios, bueno, vuelve a aparecer este Agías, nos da a entender de que no estaba cerca, pero llegaba a los momentos cruciales y se le acerca para darle a entender lo que viene y las consecuencias de alejarse de Dios, a condenarlo por su conducta. Entonces, algo que es importante mencionar hasta este punto es que el compromiso del profeta no era con el rey, sino con la palabra de Dios, y eso lo hemos visto en estos profetas. Pero viene un cambio, podríamos decir, bien interesante con Elías y Eliseo, y es que en esa relación con el del profeta rey, bueno, ya se va a pronunciar más la lejanía hacia el rey, hacia los monarcas, pero en consecuencia va a empezar a haber una cercanía mayor del profeta hacia el pueblo. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, como se los acaba de mencionar en Elías, que él no pisó el palacio del rey Ahab, que no hacía lo que le pedía el rey Ocosías, que fueron esos reyes que estuvieron cerca al momento en el que él era profeta, y que en vez de eso nosotros lo encontramos acercándose al pueblo, por ejemplo, en el caso de la viuda de Sarepta. Entonces ahí vamos como se aleja la distancia del rey, pero hay una cercanía hacia las necesidades del pueblo, hacia las personas del pueblo que están sufriendo también el evento del Monte Carmelo, y sucesivamente también los eventos con Eliseo, el sucesor de Elías. Eliseo lo vamos a encontrar con bastantes historias milagrosas, dándonos a entender que realmente había recibido una doble porción de el espíritu que había en Elías. Entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este periodo de Orígenes hasta Amós, que pues primero están estos profetas o estos personajes que tuvieron labores proféticas. Luego en Samuel en adelante vamos a encontrar que los profetas se caracterizaron unos por cercanía al rey, otros por ya tener una lejanía más pronunciada y llegar al punto donde la lejanía era grande, pero el acercamiento al pueblo era mayor. Ya ahí nosotros pasaríamos a hablar en este segundo espacio de tiempo donde se desarrolló la labor profética, y la enmarcamos desde Amós al destierro, y hacemos este corte en el profeta Amós porque hay una novedad bien importante desde el profeta Amós en adelante con la labor profética, y es que desde ahí, que es aproximadamente el siglo 8 antes de Cristo, aparecieron en Israel los profetas escritores, o que dejaron la constancia de sus profecías por escrito, algo que no había sucedido en el pasado. Y esto hay muchas teorías de por qué sucedió, pero podríamos decir que el contenido de esas profecías causó tanta impresión en Israel que ellos decidieron dejarlas registradas. Estas profecías, cuando se dieron, causaron tanta impresión que ellos decidieron dejarlas por escrito. Además, otra novedad que vamos a encontrar de Amós en adelante es que aquí hay ya un rechazo bien fuerte al reformismo, y se da un paso a la ruptura con las estructuras vigentes. Tal vez en el pasado se hablaba y se decía: sí, el rey está mal, pero se mantenía
ese tipo de orden social, de esa dinámica y esa estructura. Bueno, desde el profeta Amós ya la crítica va a ser más fuerte y ellos en cierta manera no van a admitir tanto la estructura, sino que van a advertir que toda la estructura y todo el sistema está podrido, que todo el sistema, y no solamente social, sino incluso religioso, ahí estaba dañado, estaba podrido. En este periodo que empezamos desde Amós, nos vamos a encontrar que antes del exilio encontramos 4 profetas bien importantes para Israel, que hablaron en un momento crítico e importante. Y estos 4 profetas, que se conocería de pronto en el siglo 8 por la época de oro de la profecía, son el profeta Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, los 4 profetas que podríamos decir que hablaron y dieron su profecía antes del tiempo de sufrir las consecuencias con el pueblo asirio en el reino del norte y del pueblo babilónico en el pueblo del sur. Y ellos 4, para no ahondar en cada uno de los detalles, recuerden la recomendación, y es que cada vez que nos acerquemos a un libro profético, hagamos un esfuerzo por saber todo esto, en qué momento se dijo de la historia, cuáles eran el entorno político, cultural, etcétera, para entenderlo mejor. Pero a manera global, podríamos decir de estos 4 personajes, que ellos estaban respondiendo a 3 problemáticas que estaban sucediendo en todo el reino de Israel, tanto en norte como en sur. Y esto lo podríamos decir en 3 maneras: un problema social, un problema religioso y un problema político. En lo social, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, que el profeta Amós está bastante preocupado por las personas que han quedado marginadas socialmente. Él habla específicamente a esas personas que en la escala social quedaron marginadas en el momento histórico que estaba pasando el reino del norte. Nosotros nos vamos a encontrar a Miqueas, que también tiene un mensaje respondiendo a esta problemática social, y ya lo hace desde otra vista, y es la opresión que vino sobre los campesinos a causa de los terratenientes. Algo que sigue vigente hoy en nuestra cultura. Bueno, Miqueas tenía esa respuesta o esa voz de Dios a esa situación en específico que estaba sucediendo. Por otro lado, nosotros vamos a encontrar a Isaías, que da la impresión de vivir en la capital, tal vez un poco más de comodidades que los otros profetas, pero él no se enfoca tanto en la opresión sobre los pobres como lo hacen estos 2 profetas anteriores que he mencionado, sino que él se enfoca en la corrupción que hay dentro de los ricos. Y esto es importante mencionarlo porque estos profetas en la época en la que estaban profetizando, era una época de bastante abundancia, tanto en el reino del norte como en el sur. Ellos habían pasado de una crisis, pero estaban en un punto donde la abundancia era similar o igual a la que se vivía en los tiempos de Salomón. Bueno, las cosas estaban saliendo bien, pero, y ahí está este pero que es bien importante, esta grandeza económica se consiguió a base de las personas más pobres. Y es ahí donde vamos a encontrar que Israel se encuentra en uno de sus momentos donde la desigualdad fue de las más alarmantes del mundo. Habían personas extremadamente ricas y habían personas extremadamente pobres, y eso incluso se iba a sostener hasta en los tiempos de Jesús. Pero acá en este punto lo que estaba sucediendo es que la abundancia venía por la opresión de los pobres, de los campesinos, de las personas que estaban pasando necesidad, y por la corrupción de los ricos. Entonces ahí está esta respuesta que nosotros encontramos en estos profetas. Luego, esto da también un paso a responder a una problemática religiosa, y era la desconexión que había entre la forma en la que yo oraba y la liturgia, los actos de ofrendas, de sacrificios. Bueno, ellos en cierta manera
por su avaricia habían tomado una imagen distorsionada de Dios. Entonces las problemáticas religiosas a las que respondieron estos profetas eran dos. Por un lado, la idolatría que siempre estuvo presente en la historia de Israel y acá, en este tiempo de la historia, más aún, porque recuerden que ya Israel está en la tierra prometida, que se está dedicando a la agricultura y en la mentalidad de ellos, Dios, a quienes ellos conocían como Yahweh, era el Dios de la guerra, pero ellos ya no estaban en guerra, ellos estaban necesitando lluvia para sus cosechas. Entonces el Dios de la guerra, que era Yahweh, no lo necesito, necesito a Baal, el Dios de la lluvia y de la agricultura. Entonces ahí siempre estuvo ese juego por la idolatría del pueblo. Tenían una imagen muy limitada de Dios, del Dios que los había liberado, pero también por otro lado los problemas que ellos estaban tocando referente a la religiosidad del pueblo en ese entonces era esa manipulación que ellos querían hacer de Dios y que creían que Dios funcionaba como en las otras culturas que estaban a su alrededor. Ellos creían que yo le hago sacrificios a Dios, ofrendas a Dios y puedo tener mi vida acá oprimiendo al pobre, al campesino y no va a pasar nada porque ofrendé a Dios, fui a alabar, hice mi ayuno. Y es ahí donde los profetas dicen que la verdadera adoración es hacer justicia con estas personas, que el verdadero ayuno es quitar la opresión a los pobres. Entonces ahí está ese mensaje religioso que se mezcla muy bien con la situación social que estaban pasando, porque ellos están tratando de que el pueblo deje de intentar manipular a Dios. Ellos tratan de manipular a Dios como una forma de refrescar sus mentalidades actuando mal con el prójimo, pues con ofrendas y sacrificios, y esas son las reformas y las respuestas que dan estos profetas en ese tiempo, dando un mensaje más amplio del conocimiento de Dios. Y es ahí donde vamos a encontrar, por ejemplo, que el profeta Oseas pretende resolver este tema ayudándole a las personas a que tengan un conocimiento más amplio y profundo de la relación que tienen con Dios, que no es una relación de manipulación, sino es una relación personal donde a Dios no solamente le importan nuestros actos de adoración en un culto, sino nuestros actos de adoración en las relaciones sociales y de justicia con los demás. Y esto también nos lleva a una tercera problemática que estaba sucediendo y es la problemática política. Aún en estos profetas vamos a encontrar cierta rudeza con los reyes de ese momento porque eran reyes que en su mayoría hacían lo malo y estaban llevando al pueblo a consecuencias no muy agradables. Ellos, antes del destierro, estos profetas se caracterizaban por dar una palabra de advertencia, es decir, cambien y van a encontrar salvación y perdón, pero si no, la política de los pueblos y de los imperios alrededor, bueno, nos va a superar. Y eso era algo bien importante en estos profetas, que eran profetas que entendían lo que estaba sucediendo en las situaciones alrededor de ellos. Ellos vamos a encontrar, por ejemplo, en el profeta Amós y Isaías, de que hay un conocimiento de estos movimientos que estaba teniendo el imperio asirio y la advertencia de tener cuidado de ellos. Bueno, eran personas que estaban conectados con Eloi. Sus profecías nacían de la conexión que ellos tenían con la realidad de hoy. Así que eso es lo que encontramos en estos profetas y vamos a dejar hasta ahí la historia para no correr demasiado, y en la siguiente clase vamos a terminar con esta historia del profetismo. Hoy hemos hablado de esos orígenes de la profecía, de diferentes personajes en los orígenes que tuvieron una labor profética, y luego vemos esa relación de los profetas con el rey, encontrándonos con 4 grandes profetas que respondieron a unas problemáticas bien interesantes de todo el pueblo de Israel, que era el profeta Amós, Isaías, el profeta Oseas y Miqueas. La siguiente clase vamos a retomar desde ya los profetas del siglo 7 y
hasta el final de la profecía para cerrar nuestra clase y nuestro tema de los profetas. Así que espero que hayan podido tomar nota, que esto pueda servirles como una referencia de entender un poco el marco cuando se acerquen a alguno de los profetas. Y ya saben, nos vemos en la siguiente clase para terminar este tema. Así que nos vemos y Dios los bendiga a todos. Chao, chao.